Buenas, compañeros y asistentes a esta 13ª Junta de Escritores en Andaluz. Soy Miguel Ángel Iniesta, graduado en Humanidades, y desde hace tiempo me estoy dedicando aquí en la CEA al tratar el tema de la literatura en andaluz, tanto la traducción como el estudio de esta cuestión. Primero que nada, querría que me disculparais mi falta de la asistencia, pero por motivos personales no he podido acudir aquí a Jaén. No obstante, quería compartir con ustedes este trabajo que realicé en el marco del primer Congreso de Lengua Andaluza, pero que por su interés creo que merece la pena que traiga de nuevo a esta junta. Bueno, el tema de esta pequeña ponencia es la necesidad de traducir literatura en andaluz, ¿no? Una reflexión desde el prisma de la teoría de los polisistemas a razón de una traducción de 2 poemas de Emily Dickinson. Bueno, como introducción quiero decir, no es la primera vez que me lanzo a reflexionar en torno al tema de la creación literaria en andaluz, sus dificultades y sus posibilidades. Para la 11ª Junta de Escritores en Andaluz, celebrada en Almería, presenté Los Poemas del Reino, que contaba con el prólogo Bases para escribir una literatura en andaluz. Y en la 12ª Junta de Escritores en Andaluz, celebrada en Sevilla, presenté Traducciones libres de 3 poemas de Catulo, que contaba con el prólogo Perspectivas sobre la literatura en andaluz, desafíos y horizontes creativos. Sin embargo, considero que estos apuntes no son suficientes para comprender la complejidad que supone crear o recrear un texto literario en andaluz. Para enfrentar esa necesidad, me apoyaré en la teoría de los polisistemas desarrollada por Itamar Ibn Zohar. La teoría de los polisistemas es heredera del formalismo ruso y del Círculo Lingüístico de Praga. Se caracterizará por diferenciar entre literatura en minúscula, como grupo de textos importante en un sentido estético y modélico, inserto en su propia historia, y literatura en mayúscula, como el conjunto de textos y actitudes de la sociedad frente a tales. Es por ello que esta teoría da gran importancia al análisis de estos textos literarios en el contexto de la sociedad, por lo cual rompe con la visión idealista de la literatura y de su estética, dotando de un carácter empírico al estudio de fenómenos literarios. Ahora vamos a desglosar el caso de los sistemas literarios español y andaluz. En un primer momento, el sistema español recibe la interferencia del sistema andaluz, en ese momento oral, ya que no está desarrollado, puesto que no cuenta ni siquiera con un sistema ortográfico, y la única representación de la literatura escrita andaluza ha quedado integrada en el sistema español. En un segundo momento, el andaluz cuenta con sistema ortográfico, por lo cual vemos un sistema que se está consolidando. Por lo que, según la teoría de los polisistemas, el sistema andaluz requiere de interferencias para completar sus carencias, ya que está en evolución y en crisis a su vez. Por ello, se plantean distintos sistemas con los cuales enriquecerse mediante contacto intersistémico. El primero, el español, que es fuerte, está constituido y cuenta con muchos materiales, entre los cuales se encuentran su particular versión del oral andaluz, el antiguo sistema andaluz. Pero la realidad es que las características que lo definen no lo hacen útil como material para poder poner en pie una literatura amplia y con unos estándares de calidad que casen con la idea que tenemos de la digna literatura andaluza casi nacional. Esto ocurre porque la visión que ha desarrollado el sistema español con respecto al andaluz es la de una parcela subsidiaria de su propio sistema, en la que lo andaluz se emplea para dar viveza, color o gracejo, estereotipando al personaje literario que lo emplea. La otra posibilidad es la de recurrir al resto del sistema español para esta transferencia, lo que es conveniente, ya que es la literatura en la que se han formado la mayor parte de andaluces y además cumple con las leyes que la teoría expone. Que las literaturas nunca se ven libres de interferencias, que las interferencias suelen ser unilaterales o que la literatura que sirve de fuente es seleccionada por su prestigio, como un modelo a emular, que la literatura receptora suele ser un sistema secundario con respecto a la literatura de salida, siendo rara vez contemporánea, estando una más avanzada que la otra, puesto que la receptora tiende a relacionarse con un estrato estable del sistema emisor. Si hablamos del caso del sistema español, tendremos que tener en cuenta que cualquier literatura que trata de emanciparse de la anterior busca diferenciarse de esta, así que si se realizan transferencias entre los sistemas andaluz y español, también se dará un fenómeno de oposición del primero hacia el segundo. También se podría dar la posibilidad de que el escritor o traductor realice las transferencias de un sistema extranjero, como podría ser de la literatura clásica o de otras naciones contemporáneas, que en principio volvería a cumplir las leyes anteriormente citadas, puesto que las sociedades que dan lugar a estos sistemas no estarían ejerciendo, o al menos evidentemente, una posición imperialista sobre nuestro sistema tratado o sociedad que le da lugar. Ahora que hemos expuesto cómo se relaciona la literatura española
o extranjera frente a la andaluza, merece la pena que nos volvamos a preguntar por qué merece la pena traducir el andaluz, en este caso a Emily Dickinson. Lo primero, para enriquecer la lengua propia, como hemos dicho antes. Después, mostrar la capacidad de nuestra lengua andaluza para contener los textos de una literatura más antigua y más consolidada. Y por último, dar lugar al espacio donde experimentar con estas posibilidades. Además, realizar traducción a un idioma minorizado resulta para este sistema un ejercicio de supervivencia. Es importante que tengamos en cuenta que para que el proceso sea exitoso y no se caiga en meros calcos del castellano, hay que tener en cuenta los tres pilares que componen el andaluz: su léxico, su fonética y su gramática. El método de conseguir el más propio para no seguir siendo una parcela subsidiaria del sistema español es que se emplee como base la lengua oral andaluza, ya que no contamos con referentes escritos propios de nuestro sistema. Lo segundo, que se empleen, se reformulen y se resignifiquen los elementos de nuestra lengua para transferir ese sentido al autor original. Por ejemplo, si en inglés tenemos la expresión next to me, la traduciríamos al castellano como junto a mí. Y si bien en andaluz podríamos utilizar un calco del castellano junto a mí, quizá lo mejor sería traducir al ladito mía. Como anteriormente adelantado, para mostrar esto os pongo las dos traducciones que he realizado al andaluz de la poeta estadounidense, junto a la versión castellana. Estas traducciones se han realizado con las normas ortográficas para la transcripción del andaluz, las notas Porras 2009. Al agua se la conoce por la C, a la tierra por los mares atravesados, al gusto por el sufrimiento, la tranquilidad por la lista de sus batallas, el querer por el verdín del recuerdo, por la nieve y los pájaros. El condenado arzo que nace lo piensa con otra cosita, porque cuando vuelva a quemar en otro sitio no cree poder verlo. El hombre que mañana tiene que morir procura escuchar pájaros en la pradera, porque su cante revuelve el hacha que busca su cabeza. Qué alegre el que tiene arzo que nace como principio del día buscado. Qué alegre el que tiene el pájaro de la pradera por todo menos por el llanto triste. Como conclusiones, sencillamente quiero decir que traducir al andaluz es un acto literario y político que permite consolidar un sistema literario propio, que favorece la autonomía estética y la experimentación, y que la traducción es una herramienta para la supervivencia cultural. Con esto termina mi ponencia. Espero que la hayáis disfrutado, que disfrutéis también mucho de esta 13ª junta, y me despido con los mejores deseos. Un saludo.